Bienvenidos a nuestra presentación. Somos el grupo número 9 de la sección A del primer ciclo Formación Inicial de la Escuela Judicial del Paraguay en su sede Cacupe. El presente trabajo se realiza en el marco del módulo de Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor Dr. Rubén Antonio Galeano Duarte, consistente en el análisis de los votos emitidos en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional Ampliada, en los autos acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República ha sido interpuesta contra las resoluciones de primera y segunda instancias y contra la acordada número 1005 del 21 de septiembre del año 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia. En dicho sentido, seguidamente analizaremos los votos emitidos por los señores ministros Alberto Martínez Simón, María Carolina Llanes Ocampos y Manuel de Jesús Ramírez Cambia, y del magistrado Marcos Riera Jungre, desde el punto de vista de la aplicación de las normas constitucionales y legales que regulan las garantías constitucionales del amparo y la inconstitucionalidad. Quien le habla, abogada Zulma Villalba. En este trabajo estaré analizando el voto emitido por el señor ministro Alberto Martínez Simón sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República de los autos caratulados amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. Este juicio de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República fue a raíz de la negativa de brindar informaciones de bienes y renta de carácter patrimonial de algunos exfuncionarios de entidades públicas. Esta petición de amparo fueron resueltas favorablemente en primera y segunda instancia a favor del señor Juan Carlos Lescano. A resultado de esta, la Contraloría General de la República presenta una acción de inconstitucionalidad en contra de este particular. Las manifestaciones expuestas por la Contraloría no presenta fundamento atendible para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, alegando que si bien son encargados y custodios de las cuestiones patrimoniales de los funcionarios, solo debe darse a conocer de acuerdo a como dispone la Ley 5033/2013. En todo momento, el ministro Martínez Simón indica que el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, como lo establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, el derecho a informarse, la cual está reglamentada en la Ley número 5282/14. En su artículo segundo y en su artículo cuarto define a la Contraloría como una fuente única de información. Por lo tanto, los datos consignados por la misma son informaciones públicas y que cualquier persona y sin discriminación alguna puede tener acceso a ellas, salvo que dicha información se encuentre establecida como secreta o sea de carácter reservado por las leyes. El ministro Martínez Simón se expresó claramente dentro de lo que constituye el derecho positivo de nuestra legislación, lo cual concuerdo con lo resuelto en esta acción de no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República y comparto la forma como ha dado interpretación a los artículos que ha citado para emitir su voto. El mismo en todo momento realiza y pone en manifiesto la relevancia del derecho a la información y focaliza la importancia del mismo como un derecho para el ejercicio de otros, mediante preceptos legales constitucionales
acuerdos y convenios internacionales y fundó su voto en forma armónica, teniendo en cuenta que no hay motivo para vulnerar ese derecho fundamental que disponemos todas las personas. Con su voto manifiesta la desestimación de las resoluciones impugnadas en razón de que se observa que no causan agravios, ni violan ni transgreden ningún principio de derechos constitucionales. Más bien, ampara y considera que la acordada número 1005 del 21 de septiembre del 2015, ahora atacada de inconstitucionalidad, establece que para el caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información, la acción judicial trámite según las reglas previstas en el artículo 134 de la Constitución y el Código Procesal Civil para el juicio de amparo. En ese sentido, sostiene que la acción de inconstitucionalidad no es la vía procedente debido a que las resoluciones ya no pueden ser reexaminadas, porque ya fueron cuestiones debatidas y resueltas en instancias correspondientes. Si bien es cierto, la Constitución Nacional en su artículo 36 establece que el patrimonio documental de las personas es inviolable, no podrá ser examinada, reproducida, interpretado o secuestrado sino por orden judicial. El señor Juan Carlos Lescano solicitó dichas informaciones por la vía de amparo. Acudió a la única vía legal que existe a fin de que se respete lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Ahora bien, el acceso a la información cobra una dimensión porque además de ser un derecho humano fundamental de los ciudadanos, fortalece directamente a los gobiernos democráticos que contrarian con un mecanismo para autocorrección y aprendizaje y facilitará la adaptación y adecuación de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública. El ministro se opone a la interpretación esgrimida por la Contraloría General de la República y manifiesta que la falta de legislación no debe ser excusa para evitar ese derecho. La Contraloría General de la República, con el planteamiento de esta acción, alega restablecer el orden infringido y sostiene que la Corte Suprema de Justicia se ha excedido en su competencia con relación a la acordada 1005 del 21 de septiembre del 2015. El ministro Martínez Simón considera como grave error esa interpretación, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia sí tiene competencia, porque la misma tiene la forma de crear acordadas que sean necesarias para otorgar mejor administración de la justicia. Por lo que me allano plenamente con los fundamentos emitidos por el señor ministro Alberto Martínez Simón en esta acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de no hacer lugar la acción promovida por la Contraloría General de la República, siendo que los fallos impugnados no son inconstitucionales, no son contrarias a la Constitución Nacional. En cuanto a las costas, con el respeto que se merece el excelentísimo ministro, considero que debe ser la parte perdidosa, o sea, debe pagar la Contraloría General de la República, como lo establece en su artículo 192 del Código Procesal Civil. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo de la sede de CACUPE de la sección A. Analizaremos el voto en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. En los autos caraturados, amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, por el acuerdo y sentencia número 111 en la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia. Me toca analizar el voto de la ministra Carolina Llanes Ocampos. La Contraloría impugnó las sentencias definitivas y sus aclaratorias, sosteniendo como agravios la arbitrariedad y el derecho al acceso a la información pública. Al emitir dichas sentencias y admitir la garantía constitucional del amparo, para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y autoridades públicas. El amparista declara, entre otras cosas, que no se halla en peligro el derecho a la inviolabilidad al patrimonio documental, ya que algunas fuentes son públicas y requiere el rechazo a la acción interpuesta.
La Fiscalía además solicita el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, manifestando que no se considera arbitrariedad alguna ni violación constitucional en alguna de las decisiones impugnadas. En conclusión, la discusión planteada se centra en el acceso a los datos personales y patrimoniales de los funcionarios públicos. Si bien existen normas constitucionales y legales que protegen la privacidad e intimidad de las personas, también se considera el derecho a la información y transparencia de la gestión pública de los funcionarios y sus gobernantes al hacer su declaración de bienes y rentas y quedar registrada en una fuente pública como es la Contraloría General de la República. Esto ya adquirió un estado público y en este contexto normativo cabe resaltar que la presentación declarada de bienes y rentas es obligatoria para todos los funcionarios y gobernantes, y esto se utiliza como un mecanismo para fiscalizar el movimiento patrimonial de los mismos mientras prestan servicios al Estado para la prevención y detección de la corrupción en dichos entes. La postura referida por la ministra, integrante de la Sala Constitucional, la cual rechazó la presente acción, corresponde, ya que siguió las indicaciones y aplica de manera correcta las normativas constitucionales y legales que regulan la acción de inconstitucional al fundamentar su voto, lo cual corresponde a consideraciones fácticas y jurídicas referidas en la misma. Las normas constitucionales y legales invocadas para fundamentar su voto fueron establecidas en la Constitución Nacional, sosteniendo que la soberanía radica en el pueblo y en el poder público, y estos son los que eligen a las autoridades y sus mandatarios, dándoles la posibilidad de elegir la rendición de cuentas. Además, fundamenta la publicidad de nuestro sistema, y así como también el derecho a informarse y a la obligatoriedad de la declaración de dichos bienes y rentas. La misma también se fundamentó y se refirió a las convenciones internacionales ratificadas por el Paraguay, las cuales manifiestan que éstas sirven para los medios de control, prevención y fiscalización de anticorrupción. Me adhiero a las consideraciones emitidas por la magistrada, analizando los argumentos constitucionales y legales mencionados por la misma. Además, entre los principios o normas de rango constitucional no puede haber un enfrentamiento o conflicto, sino que existe una ponderación e interpretación, ya que se evalúa qué principio o norma tiene preponderancia, y en este caso tiene el derecho a la información pública, lo cual está bien argumentado en el voto emitido por la misma, y además considero que la función pública es como un contrato social establecido entre el pueblo y sus funcionarios, los cuales están sometidos al poder público, y en consecuencia esto implica la exposición pública de los datos establecidos que en la ley fueron mencionados y analizados por la magistrada. Soy la abogada Verena Torres y me corresponde analizar el voto emitido por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. El mismo, en su análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en el juicio de amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, expuso brevemente y en forma concisa que las sentencias judiciales atacadas de inconstitucionales por haber dispuesto la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos no revisten dicho carácter, en razón a que se ha cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, cual es el de la protección de los principios y derechos constitucionales. Señaló además que las resoluciones recurridas encuentran
su fundamento en el sistema republicano gobernante en el Estado paraguayo, en el sentido del derecho a la información pública y a la publicidad de la conducta de los funcionarios públicos propios de dicho sistema, y que encuentran su asiento en nuestra norma constitucional, la cual reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, ecuánime, veraz, responsable y ecuánime, y establece además que las fuentes públicas de información son libres para todos. Igualmente indicó que la sentencia que dispuso hacer lugar a la acción de amparo y que se proporcione la información requerida, así como su aclaratoria que la confirmó, obedece al sentido operativo o ejecutante de la publicidad. En este punto, la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos reviste vital importancia, sobre todo y particularmente por lo referente a su gestión y evolución patrimonial, pues con ello se podría valorar la idoneidad moral y la honestidad de quienes administran los recursos o los bienes del Estado. Finalmente, expuso que los fallos atacados de inconstitucionales no se fundan en normas contrarias a la Constitución Nacional, sino más bien que las mismas se argumentan en lo que disponen en ella, principalmente en relación al derecho a la información y a la Ley 5.282/14, la cual garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Entonces, el ministro Ramírez Candia ha votado por el rechazo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República y por la efectividad de la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. En mi opinión, una vez realizados los fundamentos del ministro Ramírez Candia, se observa que el mismo sencilla y llanamente ha cimentado su criterio en lo que establece nuestra Constitución Nacional respecto a la forma de gobierno imperante en nuestro país, cual es la de una república. Asimismo, ha señalado lo dispuesto en el artículo 28 de la Carta Magna, el cual reza: las fuentes públicas de información son libres para todos. Es decir, no puede haber secreto de Estado, y esta es una característica propia del sistema republicano y establecido suficientemente en nuestra Constitución Nacional. Entonces, esta parte acoge su pensamiento a la línea del ministro Ramírez Candia, quien ha emitido su voto respetando un precepto constitucional, pues la negativa de la entidad accionante a proporcionar o publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos solo puede traducirse en la desconfianza de la ciudadanía por quienes manejan la cosa pública. Es decir, que ello se mantenga oculto facilitaría considerablemente hechos de corrupción por parte de los mismos. De este modo, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República correctamente ha sido rechazada en los términos del voto emitido por el ministro Ramírez Candia. Me corresponde analizar el voto del doctor Marcos Riera Junta. Es importante mencionar que en esta cuestión planteada tenemos la acción de inconstitucionalidad promovida por parte de la Contraloría General de la República contra 4 resoluciones y una acordada, resueltas en instancias inferiores. Dichas resoluciones fueron resueltas en un juicio caratulado Amparo Constitucional promovido por el señor Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República del Paraguay. Primeramente mencionar que la resolución dictada por el Juzgado Penal de Garantías, en total fueron 2. La primera, la sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo del 2018 y su aclaratoria, el auto interlocutorio número 366 de fecha 11 de mayo de 2018, en el que se resolvió hacer lugar al amparo promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, por lo que posterior a esto dichas resoluciones fueron apeladas por parte de la Contraloría General de la República del Paraguay y al sustanciarse los mismos ante el Tribunal de Apelación Penal, donde este dictó la sentencia definitiva número 30 de fecha 7 de junio de 2018,
acompañado de su aclaratoria número 32 de fecha 15 de junio de 2018. Por otro lado, el voto del ministro Dr. Marcos Riera Hunter fue la de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República del Paraguay contra la acordada 1005/15, mencionando que la acordada en cuestión no es compatible con el principio de legalidad y considera que no corresponde la admisibilidad de la constitucionalidad como lo estaba requiriendo la parte accionante, en este caso la Contraloría General de la República del Paraguay, por lo que el ministro sostiene que debe rechazarse dicha acción por no haberse cumplido la legitimación activa. Asimismo, es importante además señalar que el ministro mencionó además que la accionante no sufrió lesión alguna, directa ni indirectamente, por lo que todo lo manifestado por el Dr. Marcos Riera Hunter se encuentra fundada en los artículos 28 de la Constitución Nacional, que reza del derecho a informarse, y la Ley 5282/14, que habla del libre acceso al ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Además de mencionar que no se encuentra bien fundada dicha solicitud por parte del accionante, ya que no reúne lo solicitado por el artículo 555 del Código Procesal Civil a efectos de la sentencia. Desde mi punto de vista y desde mi opinión y mi crítica, concuerdo totalmente con el ministro Dr. Marcos Riera Hunter, ya que él mismo votó a favor del rechazo de la acción de inconstitucionalidad por la parte accionante en contra de la acordada que el mismo ministro mencionó anteriormente, en este caso, la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República del Paraguay. Es importante mencionar además que el principio de legalidad es el fundamento de las autoridades públicas y que además tiene como base el artículo 137 de la Constitución Nacional de la República, que reza de la supremacía de la Constitución. Así también se fundamenta en el artículo 28 de la Constitución Nacional del derecho a informarse. Por lo tanto, los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría General de la República del Paraguay sus declaraciones de bienes y rentas dentro del plazo de 15 días de haber tomado posesión al cargo, y en igual término de cesar en el mismo. Es importante también señalar que la información sea pública no significa que pueda ser utilizada para otros fines. Por lo tanto, y a pesar de que la acordada número 1005/15 no resulta compatible con el principio de legalidad constitucional, no corresponde declarar la inconstitucionalidad de la misma, como lo pretende el accionante, en este caso, la Contraloría General de la República, por existir el principal factor y uno de los principales requisitos, que es la importancia para el acogimiento de las acciones judiciales en general, que es primordialmente la legitimación activa. Al respecto al argumento de la impugnación de que el amparo no es la vía adecuada para acceder a las declaraciones juradas de bienes y rentas, se estima que el cuestionamiento es correcto porque la forma para acceder a las declaraciones juradas de manifestaciones de bienes y rentas de los declarantes se encuentra establecido en los artículos 12/22 de la Ley 5282/14, sin perjuicio del derecho del interesado para promover la acción. Por ende, concuerdo con el voto del ministro Marcos Riera Hunter en lo de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte accionante contra la acordada 1005/15 por improcedente. Muchas gracias. Concluido el trabajo al cual nos hemos abocado las integrantes de este grupo, en forma unánime consideramos que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional Ampliada, en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, ha sido la correcta. Y en virtud a esta posición, la cual asumimos una vez analizada dicha resolución in totum, más allá de los votos desarrollados, se concluye que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República es improcedente, porque dicha entidad debió haber promovido una excepción de inconstitucionalidad, la cual era la vía idónea. La impugnación de la inconstitucionalidad por vía de la excepción, en efecto, no ataca la pretensión del accionante
sino la ley o instrumento normativo en el que éste se funda, y que el excepcionante postula como inconstitucional, y al no haberlo realizado de esa manera dentro del juicio de amparo, no puede plantearla por la vía de la acción. Por otro lado, en relación a la acordada 1005/2015, inferimos que la misma no puede alterar el orden de apelación de las leyes como lo manifestó la entidad accionante, sino que su fin es la de salvar la laguna existente en la interpretación de la Ley 5282/2014. En lo que atañe a la Contraloría General de la República, cabe mencionar que la misma es fuente de información pública y que en virtud del artículo 28 de la Constitución Nacional, cualquier ciudadano puede acceder a cualquier información pública, pero no solo una simple información, sino información veraz, responsable y ecuánime. Respecto a las resoluciones impugnadas de primera y segunda instancia, conforme al análisis que han hecho los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Ampliada, los mismos recalcaron que han sido pronunciadas sobre la base de criterios interpretativos con sustento razonable, sin vicios que pudieran hacerlas inconstitucionales, contrariamente a lo que expuso la Contraloría General de la República, pues la misma no pudo demostrar con argumentos sólidos los fundamentos de su pretensión. Y en este sentido, no compartimos la imposición en las costas resueltas en el fallo que nos ocupa, las que fueron impuestas en el orden causado y que a nuestro criterio debieron ser impuestas a la perdidosa. Por otro lado, sostenemos que el bien jurídico protegido del derecho a la información ha sido vulnerado por el accionante al denegar información pública a un ciudadano que, como partícipe de un gobierno republicano, él mismo tiene ese derecho de acceder a la información pública y con ello ejercer de alguna manera control sobre las actuaciones de los funcionarios que están al servicio público. En definitiva, respecto a la publicidad de la conducta de los funcionarios públicos, materializada en la provisión de sus declaraciones juradas de bienes y rentas, ello no reviste de ninguna manera algún carácter inconstitucional. Por el contrario, ello forma parte de la ejecución de principios consagrados constitucionalmente. De esta forma, concluimos el trabajo celebrando que la justicia, con este fallo, el cual hoy es sujeto de análisis por este grupo, más allá de los preceptos normativos, haya demostrado la voluntad de transparentar las informaciones referentes a los funcionarios públicos, pues ello permite reforzar la legitimación de nuestro sistema democrático. Muchas gracias.